Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Estamos una nueva semana más compartiendo nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que nuestro código es FG 056 y estamos en la semana correspondiente a la número 5. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de la clasificación de los impuestos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Y también paso a recordarles que el próximo miércoles ustedes pues estarán en sus exámenes parciales, ¿verdad? Su primer examen parcial. Les deseo buena suerte a cada uno de ustedes. Los exámenes me han estado preguntando, vienen exclusivamente de las clases que hemos estado recibiendo de esta manera, ¿verdad? Entonces, hay material de la clase 1, 2, 3, 4 y la clase del día de hoy para venir y a estudiar de las clases. Entonces, el examen viene el día miércoles de la siguiente semana. Entonces, nos estaríamos viendo con ustedes en la próxima clase hasta dentro de 15 días. Entonces, bendiciones desde ya y éxitos. Empecemos entonces nuestra clase del día de hoy con lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante tenga conocimiento, ¿verdad?, de que existe un impuesto, el cual pues su pago en este caso que vamos a estudiar va a ser de manera anual, es decir, cada año. Y que pues recae, ¿verdad?, sobre lo que son los bienes inmuebles en el territorio de Guatemala. ¿A qué nos referimos el día de hoy con el impuesto? Recordemos que el artículo 10, si no estoy mal, me habla del Código Tributario, me habla de las clases de impuesto. Y pues el impuesto nos indica, ¿verdad?, que hay de muchas maneras. Está el impuesto al valor agregado, está el impuesto sobre la renta y también está el impuesto único sobre inmuebles. Es este impuesto el que estudiaremos el día de hoy, juntamente con el impuesto de las tasas. Recordemos que hay impuestos indirectos y hay impuestos directos. Dentro de esta clasificación que vimos la semana pasada, pues estuvimos viendo, ¿verdad?, que dentro de los impuestos directos, pues también estaba el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, este es el impuesto que vamos a estudiar el día de hoy, su decreto, sus artículos, sobre quiénes recaen, habrá una tasa preferencial o una escalera para dichos impuestos, cómo los paga el contribuyente, quiénes los pagan. Estudiemos entonces el día de hoy lo que es el impuesto único sobre inmuebles. Nuestro artículo 1, ¿verdad?, de la referida ley del impuesto único sobre inmuebles, nos indica que se establece un impuesto anual, es decir, que cada año nosotros los contribuyentes pues debemos de pagar dicho impuesto. Entonces, y pues debe de ser sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el territorio de Guatemala. Entonces, no importa que tu bien inmueble se encuentre situado aquí en Chiquimula y tú vives en Guatemala, o que estés en Guatemala y tengas tu bien inmueble en Cobán, o en Huehuetenango, o en Guatemala, sí, o viceversa. Lo que a mí me dice la ley es que tú tienes que pagar un impuesto sobre el valor de dicho bien inmueble, ya sea también que te encuentres en una área urbana o en una área rural. Entonces, todos tenemos que pagar este impuesto siempre y cuando contemos con bienes inmuebles. Tenemos aquí, ¿verdad?, nuestro concepto fundamental de lo que es un bien por medio de
unos autores, el cual pues recordemos que hay autores que piensan de una manera y otros de otra manera, pero nos definen lo que es el bien y nos indican, ¿verdad?, que bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, por tanto, que tiene un valor, ¿verdad?, económico. Esto pues se encuentra de lo que es el comercio. También otros nos indican que es el conjunto de bienes que integran el patrimonio de las personas. Entonces, vamos a venir y estudiar. Recordemos que si nosotros compramos un teléfono, tiene un valor económico y este pues pasa a ser parte de mi patrimonio. Si nosotros compramos un vehículo, ¿qué pasa? Es parte de mi patrimonio y tiene un valor económico, ya sea que lo pague por cuotas o lo pague al contado, pero tiene un valor económico. Entonces, por eso me indica que bien es todo objeto de apropiación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me puedo apropiar de él siempre y cuando pues yo cumpla con el pago, ¿verdad? Tenemos nuestra definición de lo que es una propiedad y pues vamos a retomar un poquito. Por favor, si tienes ahí tu código civil, ¿verdad? Decreto Ley 106 del Congreso de la República, pues vamos a estudiar un poco de esto. Licenciada, pero no estamos en derecho civil, no lo estamos, queridos estudiantes, pero sí me gusta recordar para saber cuál es y de dónde vamos a venir y saber que también contamos en nuestro Código Civil con un artículo que regula lo que es el bien, ¿sí? Entonces, en el artículo 442, queridos estudiantes del Código Civil, nos da la definición de lo que es una propiedad o un bien, ¿verdad? Ya que vamos o estuvimos viendo anteriormente lo que era nuestro concepto de bien y pues vimos que era un patrimonio en el cual pues es de nosotros, ¿sí? Tiene un valor económico. También en el artículo 442 del Código Civil nos establece que el bien pues es todo objeto de apropiación. También nuestro Código Civil hace una clasificación acerca de los bienes y estos pues dice que los clasifica en bienes muebles o inmuebles, clasificando los bienes muebles que son aquellos que se trasladan, ¿verdad?, de un lugar a otro sin el menoscabo de que estos pues se lastimen. Es decir, yo puedo andar un teléfono aquí, puedo andar con un libro y no se va a dañar, ¿sí? Siempre y cuando pues yo lo trate de una manera adecuada. Pero también dice que nos habla de la siguiente clasificación que son los bienes inmuebles. Y este pues me indica, ¿verdad?, que son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro porque no se pueden mover. Entonces, esto es lo que me dice nuestro Código Civil, ¿sí? Entonces, me voy a quedar o nos vamos a quedar el día de hoy con los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque existe una ley que regula la ley del, de los derechos, de los impuestos que tenemos que venir y pagar todos los contribuyentes, siempre y cuando pues tenemos un bien inmueble. Entonces, en el artículo 464, a mí me da la definición también de lo que es una propiedad. Y pues me indica que es el derecho de gozar y disponer de los bienes, de los límites, con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Es decir, yo puedo tener una propiedad, puedo venir y comprar en la zona que a mí me guste, ¿sí?
Puede ser en la zona 1 en Guate, puede ser en la zona 1 de Chiquimula, puede ser en la zona 1 de Zacapa, no sé, en diferentes lugares, puede ser en una residencial, pero dice la norma jurídica dentro de sus límites de observancia de las obligaciones. Y pues es una obligación el impuesto único sobre inmuebles. ¿Por qué? Porque recordemos que ya está establecido en el principio de legalidad en materia tributaria. Y me dice, ¿verdad? Que todos aquellos impuestos, ya sea que estén de manera ordinaria o extraordinaria, ¿qué pasa? Tenemos que venir y cumplir con dichos impuestos. Entonces, esta es la definición de lo que es una propiedad en nuestro Código Civil. Continuemos, ¿verdad? Los sujetos sobre quiénes va a recaer este impuesto único sobre inmuebles, quiénes van a ser los obligados a pagar este inmueble. Déjame decirte que para efectos realmente de las obligaciones establecidas en las normas jurídicas vigentes en Guatemala, somos nosotros los contribuyentes. Ojo aquí, siempre y cuando tengamos, ¿verdad?, propiedades o seamos con una sola propiedad o que seamos poseedores de un bien inmueble, pues tenemos que pagar el impuesto único sobre inmuebles. Siempre y cuando también yo lo tenga a mi nombre, ¿sí? Entonces, y también me habla acerca de que los usufructuarios de bienes del Estado. ¿Dónde está fundamentado, licenciada? En el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Inmuebles. Si tú tienes a la mano esta norma jurídica, pues puedes ir verificando, ¿verdad?, dichos artículos. Si no tienes a la mano, por favor, toma nota de dichos artículos que vamos diciendo para que tú en un receso, en un tiempito, pues vayas a verificar, ¿verdad?, si lo que te estoy diciendo es verídico. Entonces, recordemos, compañeros, que esto es lo que a mí me gusta para que tú también puedas tener agilidad en tus privados. Recordemos, tú vas avanzando muy rápido y cuando sientas, pues vas a cerrar tu penso. Continuemos. Hablemos un poco ahora de lo que son los antecedentes históricos. ¿Cómo se vino a pagar esto del impuesto único sobre inmuebles en Guatemala? ¿Existía anteriormente? Sí, ha existido desde hace muchísimos años. Lo único que se le ha dado otros nombres, ¿verdad? Y otros decretos que han venido surgiendo y reemplazando a uno del otro. Entonces, pero como puedes observar, que siempre ha existido. Entonces, vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, de los antecedentes históricos del impuesto único sobre inmuebles. Déjame decirte, ¿verdad?, que en la reforma liberal en 1871, pues, impuso y consolidó, ¿verdad?, lo que era la propiedad privada, mediante lo que era la confiscación de las mejores tierras. Estas pues fueron comunidades realmente indígenas y de la iglesia, por medio del decreto Construcción Urbana. Si te das cuenta aquí, pues esto fue por medio de un decreto que se empezó. ¿Cómo se llamaba? Dijimos, Construcción Urbana. Ya en 1871, pues también se grabó todas aquellas edificaciones, ¿verdad?, localizadas en los centros de los poblados de la República de Guatemala. Podemos establecer que ante la resistencia de los grandes propietarios en cumplir con lo establecido, ¿verdad?, en el decreto anterior, en noviembre de 1874, se estableció que todo vecino debería de construir y anualmente con 3 días de trabajo o pagar la suma de 2 pesos. Anteriormente, pues recordemos que se hablaba de pesos, ¿sí?
para deber de atender la reparación y conservación de los caminos. Podemos establecer aquí que los gravámenes sobre la propiedad territorial se mantuvieron dispersos y con pequeñas modificaciones a través de lo que era la emisión de varios decretos. Finalmente, pues en 1921, en lo que es la ley de contribuciones, se emitió pues un capítulo que unificaba, ¿verdad?, lo que era la tributación por inmuebles localizados en el área urbana o rural. Entonces, si te das cuenta, pues aquí vino un poco, ¿verdad? En 1871, ¿verdad? Se hizo un decreto llamado, ¿verdad?, construcción urbana. Pero ya en 1874, pues se estableció, mire, o paga o mejor viene, y si no quiere pagar o no lo tiene, pues haga 3 días de servicio o 3 días de trabajo para deber de cumplir lo establecido. Pero ya más adelante, ahora en nuestra época actual, ¿verdad? En 1921, pues, ¿qué pasó? Que se unificaron y estos impuestos pues se crearon ya tanto para el área urbana y para el área rural, creando así, ¿verdad?, un decreto sobre lo que es la ley del impuesto único sobre inmuebles. Bueno, no obstante, en 1997 se promulgó una nueva ley, la cual se llamaba 122-97, lo cual fue modificado radicalmente, cuya estructura de tarifas pues hizo que tuviera una gran regresividad, razón por la cual esta pues fue derogada y se promulgó la actual ley, ¿verdad?, la cual está vigente, la cual es el decreto 15-98. Y esto pues retoma en algunos aspectos pues ciertos del decreto 62-87. ¿Cuáles crees tú que serían aquellos que fueron retomados de lo anterior? Muy bien, uno creo que básicamente fundamental es de que el impuesto es de manera anual, ¿verdad? Es decir, que cada año tendremos que pagar este impuesto. Hablemos de los títulos de tierra. Y aquí pues vamos a volver a hablar un poco, pero aquí vamos a hablar un poco de lo que es notariado. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, los títulos de tierra, porque también tienen que ver con lo que es la ley del impuesto único sobre inmuebles. ¿Cómo podía decir yo antiguamente que esa propiedad era mía, que este terreno era mío? Anteriormente, déjame decirte que estos títulos de propiedad pues se conservaban y se cuidaban y respetaban sobre todo la palabra de los hombres o de entre las personas. Si eso decía, mire, lo voy a vender, era porque lo vendía. Y si no daban ninguna constancia, pues aunque sea la mano que se daba, era respeto y era que se tenía que cumplir lo que entre ellos estaba dando. Luego, pues también viene y dan, ¿verdad? No sé si cuántos han visto de ustedes unas hojas papel español, ¿sí? Y pues venían y empezaban a escribir, ¿verdad? Como que si fueran unos notarios, poner sus generales, usaban testigos, y ese era el medio, como decían, esa propiedad es mía, ¿sí? Entonces, pero ahora recordemos que eso pues ha cambiado radicalmente y que si no contamos con una escritura pública, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Simplemente no vamos a ser proveedoras de ese terreno, ¿sí? Bueno, dice nuestra diapositiva entonces que es un documento, ¿verdad?, que demuestra oficialmente la propiedad de alguien sobre un bien inmueble y es reconocido por la autoridad administrativa. La escritura pública es el nombre
que el ordenamiento jurídico, pues, y en nuestro país recibe el documento que acredita lo que es el derecho de propiedad de tierras o bienes inmuebles de una persona determinada o un contrato de transferencia a título de propiedad sobre las tierras. Entonces, esto era lo que te venía diciendo y por eso pues fuimos recapitulando y nos fuimos hasta lo que era el código de notariado, ¿sí? Eso. Vamos a hablar un poco acerca de lo que, ¿cómo voy a pagar este impuesto yo? ¿Cómo crees tú? El impuesto se paga, ¿verdad? Establece la ley, el contribuyente pues deberá cancelar de forma trimestral durante los siguientes meses, que son abril, muy bien, julio y octubre y enero del siguiente. Mira, pero yo lo quiero pagar de una vez. No se preocupe, lo puede pagar de una vez. Mire, pero yo solo tengo para 3 meses. No importa. Yo solo tengo para 6 meses. No importa, lo puede pagar. ¿Cómo se utiliza el impuesto único sobre inmuebles? El objeto de la presente ley realmente es poder contribuir a lo que es el desarrollo de los habitantes de cada municipio. Licenciada, ¿cómo voy a venir y poder contribuir? Por medio de tus impuestos. Estos impuestos, pues recuerda que son recaudados y se dividen de dos maneras. Número uno, el 70% pues es destinado a quién, a las municipalidades, ¿sí? Si donde tú estás viéndome hay una municipalidad respectiva, pues ahí se está dando o se está destinando lo que es el 70%, ¿sí? Mire, pero fíjese que aquí y ahí dice el 30% se utiliza para gastos administrativos. Perfecto. Así es, dice que el 70% va para las municipalidades para que se puedan ayudar en lo que es la infraestructura, ¿verdad? De cada municipio o de cada departamento. Y también dice que el 30% pues puede ser para gastos administrativos de funcionamiento público. ¿Quiénes están exentos de acuerdo al impuesto único sobre inmuebles? Están impuestos según el artículo 12, número 1, el Estado y sus entidades descentralizadas. 2, las misiones diplomáticas y consulares. 3, los organismos internacionales de los cuales forma parte Guatemala. Y número 4, la Universidad de Guatemala y sus demás universidades. Artículo 12. ¿Cómo voy a determinar yo el valor que tengo que pagar? Muy fácil. Número 1, por un avalúo presentado por mi persona. Recordemos que yo soy el contribuyente. 2, por una avalúo, ¿verdad? Directo del inmueble que practique o apruebe realmente la Dirección General de Catastro y la municipalidad, según sea el caso. Conforme a dicho manual pues, de avalúo, ¿verdad? Elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Y por último, déjame decirte, ¿verdad? Que también por un avalúo técnico preparado por un evaluador autorizado en la dirección de catastro o a requerimiento también del propietario. Tenemos aquí una escala para poder determinar el impuesto sobre inmuebles.
Te voy a leer aquí la diapositiva y posteriormente podemos establecer si podemos hacer aquí un pequeño ejercicio en el cual pues yo te voy a decir, miro aquí que realmente pues no hay muchos conectados. Bien. Entonces vamos a tratar de hacer aquí un pequeño ejemplo así en breve con ustedes, ¿sí? Para de ver de que ustedes también puedan venir, si fuera el caso, ¿verdad? De que viniera, por ejemplo, en el examen. Vamos a la ley del impuesto único sobre inmuebles. Me indica que para determinar dicho impuesto se establecen las escalas y las siguientes tasas. Me dice a mí que de 20,000, pues están exentos. De 20,000, un centavo, queridos estudiantes, eh, pues perdón, de 2,000 a 20,000 es el 2 por millar. Y de 20,000, un centavo a 70,000 ya se cobraría el 6 por millar. Y de 70,000, un centavo en adelante es del 9 por millar. Bueno, aquí vamos a ver. Hagamos un ejercicio así rapidito para de ver de que tú puedas. Si yo pusiera en el examen, ¿verdad? Es una suposición. Yo no estoy diciendo que así va a ser. Pero para que puedas mirar ahí, pues las escalas y las tasas, ¿verdad? Si se pusiera que un bien inmueble tiene un valor de 350,000 quetzales, ¿cuál sería la tasa que pagaría? Muy bien, el 9 por millar, ¿sí? Porque ya no hay más. Pero sí les vendría, el bien inmueble tiene un valor de 15,000 quetzales. ¿Cuánto le pondrían ustedes? El 2 por millar. Es muy fácil, ¿bien? Bueno, continuemos. Hablemos de las características del impuesto único sobre inmuebles. El impuesto, pues, es el de carácter nacional y es decir, no da lugar donde se encuentre, ¿sí? Es decir, ya te dije, puede ser que yo aquí estoy en Chiquimula y mi bien inmueble en el PT. Bueno, pero como yo soy propietaria, aparezco como dueña, ¿qué pasa? ¿Quién no tiene que pagar? Yo. Muy bien. No importa el lugar donde yo esté, simplemente como yo o tengo ese título a mi nombre, yo tengo que pagar dicho impuesto único sobre inmuebles. La base del impuesto es de acuerdo al valor del terreno. Vimos anteriormente, ¿verdad? La escala y la tasa que se paga. 3. De acuerdo al valor de los cultivos. Mire, licenciada, pero fíjese que es un terreno y realmente pues no tiene ninguna casa de habitación. ¿Qué más podríamos decir? No existe, no existe nada. Fíjese que solamente tiene, hay unos palitos de jocote, fíjese, licta, y tiene, ¿qué le podríamos decir aquí? Porque se da mucho lo que es el maíz y el frijol, ¿verdad? Puede ser que también por ahí donde tú estás. Mire, fíjese que hay unos palitos de frijol y unos palitos de maíz. Pues, bueno, pero recordemos que estos van a ser evaluados por un ingeniero, ¿sí? Entonces van a tener un precio estipulado. Entonces, de acuerdo a esa base, pues eso es lo que me está indicando que es otra característica del impuesto único sobre inmuebles. También de acuerdo al valor, ¿verdad? O al incremento, ¿verdad? Determinado por ciertos factores. ¿Cuáles factores? Hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales. Ay, pero ¿cuáles serán? ¿Te recuerdas?
de cómo hace unos años el Mitch pues, vino a venir y a destruir varios cultivos y que en vez de incrementar los terrenos, pues vino a decrementar. Bueno, entonces, en estos casos, pues también se tienen estas características del impuesto único sobre inmuebles. Puede ser que en un momento dado pues vaya a aumentar, pero puede ser que en otro momento dado también vaya a disminuir. La naturaleza urbana, suburbana o rural, población, ubicación y pues servicios y otros similares. Vamos a ver también, dice que estas áreas para determinar el impuesto único sobre inmuebles. Hablemos de ciertos principios constitucionales de la tributación en Guatemala. Hablemos del principio de legalidad, queridos estudiantes, fundamentémonos en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué nos indica? Mire, fíjese que van a haber impuestos de manera ordinaria y de manera extraordinaria, los cuales, pues, la norma jurídica, pues, los tiene que venir y aplicar y se tiene que convertir vigentes, ¿sí? Entonces, recordemos, este artículo es fundamental en materia tributaria. Principio de capacidad de pago, artículo 243. ¿De dónde? De la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual pues me indica, ¿verdad?, que el sistema tributario debe de ser como justo y equitativo, ¿verdad? Y pues esto no lo habla nuestra Constitución. 3. Principio de no confiscación. Se prohíbe determinantemente la confiscación de bienes, ¿verdad? Y la imposición de multas confiscatorias. Las multas, según el caso, pues no podrán exceder de lo que las multas. Pues una multa, por ejemplo, puede imponernos unos 100,000, no puede venir y excederse, ¿verdad? De lo que tenemos que pagar. Dice, si la multa es de 100,000, no nos van a poner una multa de 200,000. Bueno, hablemos de las tasas, estudiantes. Las tasas pues también forman y vienen a ser otros impuestos, ¿verdad? Es otra clase de impuestos que determina nuestra norma jurídica guatemalteca. Dentro de los elementos de los impuestos, contamos con los siguientes. Número 1, el hecho generador, el hecho imponible. Este pues lo encuentro fundamentado en el artículo 31 de nuestro Código Tributario. Así que por favor, tener a la mano nuestro Código Tributario para poder ver. ¿Sí? Yo te voy a ir dando aquí los fundamentos para que tú veas. Y este pues me indica, ¿verdad? De una manera más general, me dice, mire, el hecho imponible o el hecho generador es el presupuesto establecido. ¿En dónde? En la norma jurídica, compañeros, para poder tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la ¿qué? De la obligación tributaria. Sujeto activo es el Estado, es Guatemala, por medio de sus entidades, ¿verdad? Descentralizadas que van a cobrar dichos fondos. Entonces dice, es el Estado quien efectúa la recaudación de las contribuciones principalmente a través de quién? De la Superintendencia de Administración Tributaria, de la autoridad fiscal. Y el pasivo, artículo 17, amigos del Código Tributario, pues ya vamos a ir estudiando, ¿verdad? Artículo 18, el sujeto pasivo. Pueden ser personas físicas o morales. Personas físicas, pues yo, ¿sí? De manera individual. Y esto, pues, adquiero mis obligaciones y mis derechos a los ¿cuántos? Muy bien, a los 18 años, ¿sí? Código Civil, Decreto Ley 106 del Congreso de la República, número 8. Muy bien. Y también contamos con el sujeto pasivo, ¿verdad? Que es la persona física y moral.
Recordemos que si es una persona física, de acuerdo al artículo 15 de nuestro Código Civil, pues vamos a mencionar o vamos a tener un representante legal. Elementos, continuamos con nuestros elementos, ¿verdad? Y pues vamos a hablar acerca de lo que es la obligación. Y es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de poder pagar realmente lo que es el sostenimiento de los gastos del Estado. Podemos decir también que contamos con una base imponible, ¿verdad? Y esa pues es la cuantía que se calcula el impuesto. Esto pues puede ir variando, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que mi negocio, mi cuantía este mes, gracias a Dios, llegó hasta 15,000. Puede ser que esta vez no llegue, pero ni a 15,000. Apenas, licencia, llegue a 5,000. Bueno, entonces como ya esté 5,000, vas a ir calculando ese sujeto y esa cuota tributaria. El tipo de gravamen es el porcentaje que se aplica a la base imponible. ¿Para qué? Para poder calcular la cuota tributaria. Tenemos nuestra siguiente diapositiva, ¿verdad? En el cual pues nos vamos a hacer referencia a lo que son las tasas, queridos estudiantes. Tenemos una definición de lo que son nuestras tasas y nos indica, ¿verdad?, que la tasa solamente es un tributo. Recordemos que nuestro código tributario nos indica, queridos estudiantes, en el artículo 9, qué es el concepto de un tributo. ¿Sí? Entonces, no tenemos que mirar nuestro otro fundamento porque ya no lo dio el código tributario. Entonces nos dice, mire, fíjese que la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Clases de tasas. Están los arbitrios y los derechos y licencias. Vamos a ver una de las tasas, ¿verdad? Del cual pues es un impuesto. Vamos a establecer, ¿verdad?, que contamos con ciertas características. Un ejemplo, licenciada, por favor, de las cuales son las tasas, el boleto de ornato. El boleto de ornato no es de carácter obligatorio, ¿qué te dijera yo? Puede ser que tú lo necesites hoy, puede ser que ni lo necesites nunca. Entonces, no es de carácter obligatorio, es voluntario. El que tiene la voluntad lo va a realizar. Entonces, vamos a las características de las tasas, ¿verdad? Su ingreso, ¿qué es? No me está diciendo, mire, es monetario. No, fíjese que su ingreso debe de ser monetario y recibido ¿por quién? Por los contribuyentes, por la Superintendencia de Administración Tributaria, no. Va a ser recibido por el Estado. ¿Ya? Entonces, es voluntario. Pero yo no quiero ir a pagar. No se puede pagar, no hay problema. Mire, pero fíjese que hay un trabajo que yo tengo, me pidieron eso. Bueno, entonces tiene que ir a sacar su boleto. ¿Sí? Tercero, las tasas deben estar establecidas ¿en dónde? En la norma jurídica o en su reglamento. Si no hay una norma jurídica que establezca que yo tengo que pagar dicho impuesto, simplemente pues no lo pago. ¿Sí? Porque no está siendo establecido. Las personas que usen servicios son las únicas que pagarán. Yo necesito el boleto de ornato. ¿Quién no tiene que pagar? ¿Mi vecina? No, lo tengo que pagar yo. Tenemos aquí, ¿verdad?, nuestra clasificación de lo que son las tasas. Y esas pues se clasifican en dos. Tasas de servicio que me indican, ¿verdad?, que son aquellas que para pagar el usuario, pues cuando utiliza directamente el servicio y se funda en el uso
y disfrute de un servicio público, como por ejemplo podemos mencionar lo que es el agua potable, siendo este algo muy fundamental. Está también lo que es las tasas administrativas. Y esa pues me indica que son todas aquellas que prestan, ¿verdad? Los entes a quienes, a la administración pública. El cobro que realiza la administración a prestar qué cosa? Los servicios públicos del administrativo. Cuando las circunstancias de algún proceso, pues del acto administrativo, por ejemplo, una copia administrativa de las partes. Estos son, ¿verdad? Nuestras dos clases de tributo, ¿verdad? Las tasas por servicio y las tasas administrativas. Cada una, si te das cuenta, pues tiene su propia definición. No son iguales, ¿sí? Una, pues es para poder gozar y disfrutar, ¿sí? Por ejemplo, dijimos ahí, agua potable. Mientras que las tasas administrativas, pues son aquellos entes, ¿verdad? O aquellas instituciones que el Estado viene y le faculta a Guatemala, mire, usted tiene la facultad para poder venir y cobrar dichos impuestos. Ah, entonces yo puedo venir y cobrar. Por ejemplo, quien es en Guatemala quien cobra la mayoría de los impuestos. Muy bien, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Ahí estamos, queridos estudiantes, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, no me queda más que agradecer su fina atención, que el Señor les bendiga y deseo de todo corazón que les vaya muy bien en sus estudios. Nos estamos viendo dentro de 15 días.